Bendiciones hoy, mis amados en Cristo. Veníamos con la serie de El Sermón del Monte, la semana pasada, Mateo 5, ¿verdad? Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy me voy a brincar hasta el 11, porque cae como anillo al dedo. Me acaban de asaltar y este versículo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué nos dice esta palabra? Que somos bendecidos por Dios cuando nos vituperean por la causa de Jesús. O sea, la causa de Jesús es cuando tú eres creyente, de alguna manera vas a enfrentar una persecución, porque el enemigo de Jesucristo, que se llama Satanás, ¿verdad? Pues echa a andar a sus seguidores, o sea, a sus siervos, que son los ángeles caídos, a los demonios, en pocas palabras. Y esto va a provocar que seamos o que podamos ser víctimas de agravios, de difamaciones, de mentiras, de asaltos, como ahorita acaba de sucederme, ¿verdad? Y casualmente era un pseudo policía. Entonces, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces ahí aplica, ¿ves? El policía mintió, que dice que yo me di a la fuga. Yo no me di a la fuga, simplemente un coche se detiene en la noche enfrente de mí, se me cierra, no es patrulla, es un coche particular, no trae torreta, no trae nada que lo identifique como policía. Se baja un individuo del coche tambaleándose y entonces pues me entra el pánico. Yo digo, es un asaltante, ¿qué hago? Me arranco, lo evado y me arranco. Entonces empieza la persecución. Empieza la persecución literal, literal. Y yo le doy duro. Me alcanza y se me vuelve a cerrar en plena carretera. Ya estábamos en carretera, la México-Pachuca. Pero todavía no entraba yo al tramo de la autopista, sino que venía yo pensando dónde meterme para evadirlo o para protegerme. Entonces me acordé que en la bifurcación entre la autopista y la vía Morelos hay una gasolinera. Entonces dije, yo me voy a la gasolinera, porque yo no me paro ni me expongo en una vía pública. Y así fue. Llegué a la gasolinera y este tipo me alcanzó en la gasolinera. Efectivamente, se me volvió a cerrar en la gasolinera, pero yo ya estaba parado en la bomba de gasolina. Y entonces, pues ahí empieza todo el show, ¿no? Obviamente, pues Dios nos protege, sí nos protege, porque yo me puse a hacer mis oraciones. No estoy exento del agravio, porque pues de todo me robó lo que traía. Me robó 2 celulares que traía. Me robó el efectivo que traía. Pero como yo estaba en la gasolinera, Dios mandó un ángel que se apareció ahí, o un policía, efectivamente un policía,
Y entonces el pseudo, el que me estaba persiguiendo, se identificó como un agente de no sé qué corporación. Y el tipo venía todo con cicatrices, horrible, horrible, horrible. Pero fíjate que yo me puse a orar, y Dios mandó un ángel. Y ese ángel fue un policía que está, pues no sé de dónde salió. Pero este policía inmediatamente dijo, ¿qué pasa aquí? Y el otro, ¿qué onda? No, es que que no sé qué, que se me dio a la fuga y que me golpeó el coche. Pues yo en qué momento le voy a golpear el coche. Si venía perfectamente mis 5 sentidos. Lo evadí, pero no le pegué en su coche nunca. Él traía un golpe ya. Entonces ya sabes cómo se las gasta, ¿no? Pero bueno, ya no platico más esto, sino vamos a enfocarnos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es la técnica, ¿verdad? Mentir, o sea, dar falso testimonio, ya lo hemos hablado también, ¿verdad? El falso testimonio que viene en las obras de la carne, viene también en los mandamientos, por supuesto, ¿verdad? Nunca debemos dar falso testimonio, es decir, mentir para salir nosotros aventajados de algo. En este caso, el policía miente y sabemos perfectamente que la gran mayoría de los policías mienten para hacer culpable al inocente. Lo dice la Biblia, pero dice Dios que Dios no dejará por inocente al culpable, o sea, al revés. Entonces, aquí la justicia, ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? También viene en la Biblia, dice el Señor, nuestro Dios, dice, mía es la justicia, yo pagaré. Entonces aquí viene una serie de circunstancias, ¿no? Somos bienaventurados cuando nos afectan, fíjese, qué aparente contradicción. Somos agraviados, pero cuando estamos en Cristo Jesús y testificamos no quiere decir que digas, yo soy cristiano y yo, no, sino cuando mantienes la estatura. Es decir, me pidió mis documentos, ahí están. Para mostrarle mis documentos abro la cartera, me dice, dame el dinero, pues acato, dice la escritura, sujétate a la autoridad, ¿ves? Pues toma. Oye, pero es que es muy poco, pues es lo que traigo, man. No, que no se qué, o sea, se ponen, ya sabes. Bueno, pero uno mantiene la estatura, ¿verdad? O sea, el representante. Sí, de momento se pone uno nervioso porque, pues sabes que son delincuentes al final de cuentas, o sea, con placa, pero son delincuentes. Y luego vienen en estado inconveniente, drogados, alcoholizados, y pues claro que te provoca temor, pero al mismo tiempo estás confiando en Dios, ¿sí? O sea, confías en Dios. Jesucristo confiaba en su Padre. Sí, le dijo, no quiero pasar esta copa amarga, pues yo tampoco quiero pasar una copa amarga, o sea, un incidente de esos. Pero si lo pasas, tienes que mantener la estatura del varón perfecto, dice la Biblia, ¿no? Es decir, no entras en el juego de ellos. No, yo no lo extorsioné, yo no traté de extorsionarlo, yo simplemente le dije, pues oye, ¿qué hice? No, es que me golpeaste el coche. Y mi coche es 2020 y te va a salir el trancazo en 20,000 pesos. Pues yo le dije, ahorita le hablo al seguro, no te preocupes, el seguro te va a pagar. Yo estoy en regla. Obviamente, yo sé que el ajustador de seguros va a venir y va a analizar el caso,
va a escuchar mi versión. ¿Yo qué versión le voy a dar? Pues tal cual, como fue. ¿Sabes qué? Yo estaba, este cuate se me cerró, me empaniqué porque dije, es un asaltante, vámonos. En un lugar oscuro, inhóspito. Y luego el tipo me persigue. Dice que yo me doy a la fuga, pero yo no le golpeé el coche ni nada. O sea, yo no había razón para que me detuviera, ni me pasé un alto, ni absolutamente nada. Simplemente estaba yo dando una curvita para incorporarme a la carretera. Y muy lento, muy despacio, porque pues con cuidado. Y si te pasas tantito, entonces tienes que ver, fijarte muy bien por dónde es. Entonces estos señores, pues aprovecha de que yo estoy lento, quizá titubeando un poquito para ver dónde me voy a ir. Y pues no sé qué piensan, pero pues uno no es ladrón, ¿verdad? Entonces uno mantiene, ¿verdad? Entonces dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí está. O sea, te dicen toda clase de males. Es que tú te diste a la fuga y tú me pegaste al coche y me tienes que pagar. Entonces, se aplica tal cual, ¿verdad? Por eso me quise brincar un poquito de la línea que traíamos, porque seguiría el versículo 4, que la semana pasada vimos el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí me brinqué hasta el 11, que es la última de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, aquí es donde entendemos o debemos de entender que acá en la tierra estamos expuestos a la maldad que hay en la tierra, porque es maldad, obviamente. Ni los cuerpos policíacos nos defienden, de eso lo sabemos, ¿verdad? Nos quejamos o escuchamos a diario de la delincuencia, pero la delincuencia está también dentro de los cuerpos policíacos. Entonces a veces le tenemos más miedo a la policía que al mismo ladrón o el mismo delincuente. O sea, yo tengo miedo a los dos, porque los dos son nada más y nada menos que siervos de quién, de su padre, que es el padre de mentira, Satanás, ¿verdad? Satanás. No podemos llamar que son hijos de Dios, porque sus obras, ya lo hemos platicado, nada más la Biblia dice que hay dos clases de hijos, los de Dios, que hacen las cosas de Dios, y los de Satanás, que hacen las cosas de su padre, Satanás, ¿verdad? Y todas las maldades, toda clase de maldades, no pueden ser obra más que de el mismísimo Satanás, ¿verdad? Que es a quienes sirven estas gentes, ¿verdad? Tanto los delincuentes como algunas autoridades, ¿verdad? Pero entonces el punto para nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, aquí nos da una bienaventuranza. O sea, bienaventuranza, lo hablamos la semana pasada, quiere decir una bendición de Dios. Bienaventurado eres, o sea, eres bendecido cuando te atacan, cuando te dicen males o mentiras, o cuando te imputan cosas que tú simple y sencillamente no has hecho. Y entonces nos viene la escena de Jesucristo cuando lo estaban acusando, ¿verdad? De que lo detienen primero en el huerto de Getsemaní en la madrugada, los pues los soldados, pero de parte del sumo sacerdote, y lo llevan con las autoridades sacerdotales primero. Fíjense, aún la corte sacerdotal se involucró en vituperiar
Aquí lo dice. Y mentir. Y entonces le imputaron a Jesús que él era, que andaba diciendo mentiras, que andaba diciendo falsos testimonios, que andaba usurpando el nombre de Dios o el nombre del Hijo de Dios o el nombre del Mesías. Entonces aquí se aplica perfectamente este versículo. Lo hicieron con Jesucristo, que él siempre mostró ser un santo de Dios. Mostró ser o demostró ser el Hijo de Dios, demostró ser Dios mismo, ¿verdad? Pero cuando fue vituperiado, cuando fue arrestado, él se volvió manso. Entonces, otra de las bienaventuranzas, la vamos a ver después, ¿verdad? Bienaventurados, dice en el versículo 5, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, fíjense que aquí la actitud tiene mucho que ver. Cuando una autoridad te detiene o a un delincuente, tú tienes que ser como cordero, manso como cordero. No te puedes poner al tú por tú, no te puedes poner al nivel de ellos, porque tienes que entender que estás tratando con huestes demoníacas. Invocar el nombre de Dios, pedirle en ese momento protección a Dios. Y Jesucristo, pues, entendió que su padre lo protegía, pero que su misión era un poquito sufrir, y no un poquito, bastante. ¿Por causa de quién? De los seres humanos. Entonces, su misión de él era pagar los pecados de la humanidad. Y eso significaba, pues, tortura, sacrificio, vituperio, como dice aquí, injurias. Entonces, fíjense la analogía que hay, ¿no? No somos Dios, no somos Jesucristo, pero somos testigos de Él, ¿sí? Testigos de Jesucristo quiere decir que tienes que ser como Él, imitador de Él, que tienes que mostrar esa humildad que Él mostró, que tienes que ser manso, aunque de momento te produce coraje y quisieras que bajaran ángeles de Dios a pelear y a destruir a todos estas legiones que te están agraviando. Pero eso es una obra de la carne, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Obra de la carne en Gálatas 5, verso 22, de ahí para adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, por las cuales os reprendo, dice el apóstol San Pablo. Y las cuales son, y empieza por los delitos sexuales, ¿verdad? Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia y el resto. Pleitos, disensiones, divisiones, celos, homicidio, borracheras, mentiras, etcétera. Entonces, ellos son mentirosos, porque son seguidores de su padre, ¿quién? Satanás. Tú y yo, que somos representantes de Dios y de su reino, que por cierto no está en este mundo, el mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, porque el reino de Dios es justicia, pero justicia divina, no justicia de la que hay aquí. Aquí la justicia se compra al mejor postor, ¿sí? La justicia se va a inclinar hacia el mejor postor. Si el delincuente tiene más lana que el agraviado, pues la justicia se va a inclinar hacia el delincuente. Y viceversa. Pero la justicia de Dios no es así, no es así. La justicia de Dios es recta, justa, santa. Dios es santo, 3 veces santo.
Entonces nosotros tenemos que esperar la justicia. Y aquí también habla en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, en el versículo 4, porque ellos recibirán consolación. Le estoy adelantando, nada más lo vamos a ir viendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjense en el 6, versículo 6. Porque ellos serán saciados. O sea, si tienes hambre y sed de justicia, porque están cometiendo una injusticia. Te están levantando falso testimonio. Te están diciendo que tú cometiste algo que no cometiste. Eso es una injusticia. Entonces tú tienes hambre y sed de justicia. Yo tengo hambre y sed de justicia. Pero inmediatamente el Espíritu Santo, mira, te da la llenura. La llenura. Y el fruto del Espíritu Santo, ya lo hemos hablado, también Gálatas, después de las obras de la carne, viene el fruto del Espíritu Santo, que es, dice, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Es el fruto del Espíritu Santo, fíjate. O sea, Dios mismo, estás en una situación difícil, pero Dios mismo, a través del Espíritu Santo, cuando tú clamas a Él, Dios te empieza a dar ese fruto. Y entonces, ¿sabes qué? Yo digo, pobrecitos de estos cuates. Y lo dijo Jesús a sus agresores, a los soldados romanos. ¿Qué le dijo a su padre? Perdónalos, Dios, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, si estas personas supieran que lo que hacen les va a costar la eternidad en el lago de fuego y azufre, probablemente dejarían de hacerlo. Con eso terminamos. Que Dios los bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Si no lo has recibido, recíbelo hoy. Dile, Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Perdona mis pecados y ayúdame a llevar una vida santa. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén. Amén.